contado con mucha capacidad y muy actualizados. Por respeto a los colegas que vienen a la hora indicada, vamos a dar inicio. Y el miércoles científico se va a dividir en dos partes. En la primera parte, la doctora Michelle Luna va a hablar sobre periodoncia e implantes dentales. Y luego del coffee break, el doctor Roberto Galindo nos va a hablar sobre, también, ¿verdad?, sobre investigación en biomedicina en periodoncia e implantes. Y nos van a hablar de terapia mucogingival, ¿verdad? Entonces les voy a proceder a presentar a la doctora Michelle Luna y a hablar un poquito de su hoja de vida. La doctora Michelle Luna es egresada de la Universidad Francisco Marroquín, tiene una especialidad en periodoncia e implantes dentales en la Universidad de Nueva York, fue clínica assistant fellow en el Departamento de Periodoncia e Implantes en la Universidad de Nueva York. Es miembro activo del Colegio Estomatológico de Guatemala, de la Asociación Guatemalteca de Periodontología, Asociación de Odontólogas de Guatemala y la Academia Americana de Periodontología. En su experiencia laboral, fue instructora del Departamento de Periodoncia en pregrado en la Universidad de Nueva York del 2010 al 2011, catedrática titular del curso de Periodoncia y Prótesis en el posgrado de Rehabilitación Oral y Odontología Estética en la Universidad Francisco Marroquín, catedrática auxiliar del curso de Periodoncia en pregrado en la Universidad Francisco Marroquín, instructora clínica del Departamento de Periodoncia y Implantología de la Universidad Francisco Marroquín, directora del posgrado de Periodoncia e Implantes Dentales en Formación de la Universidad Francisco Marroquín, y su práctica privada está limitada a la periodoncia y a la implantología. Ha dictado diferentes conferencias y ha asistido a diferentes conferencias nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Roberto Galindo es cirujano dentista, también egresado de la Universidad Francisco Marroquín, tiene un máster en investigación de biomedicina en la Universidad Internacional de Cataluña, tiene un máster en periodoncia e implantes en la Universidad Internacional de Cataluña y ha realizado publicaciones en revistas como La Receta Dental, Dental Health y Dental Management. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por colaborar con el Colegio Estomatológico. Bienvenidos, doctores de ustedes. Buenos días, doctores, mucho gusto, algunas caras conocidas, otras nuevas. Mi nombre es Michelle Luna, para quienes no me han escuchado anteriormente. Gracias por estar aquí, yo sé que estamos temprano de mañana y que toman la mañana libre de su práctica privada para venir aquí a escucharnos. Les agradezco su puntualidad, vamos a comenzar. Siéntanse en la libertad de interrumpirme si durante la conferencia hay algo que quieran resolver para ir todos avanzando al mismo ritmo. El tema de hoy por la mañana es las enfermedades periimplantarias. Cuando me invitaron a dar la conferencia aquí el miércoles científico, escogí este tema porque me parece verdaderamente de utilidad. Cada vez con más frecuencia se reciben implantes dentales en nuestro consultorio y es importante saber qué afecciones podemos tener alrededor de los implantes dentales, qué tratamiento reciben, independientemente si los tratan ustedes o no. Y poder, pues, sobre todo, saber diagnosticarlo correctamente al momento de recibir un paciente con implantes dentales en el consultorio. Vamos a dividir las charlas más o menos 1h15 o 1h30 en estas 6 partes. Primero vamos a comenzar con la definición de las enfermedades periimplantarias, su etiología, más o menos cómo progresa la enfermedad, qué factores de riesgo podemos encontrar en nuestros pacientes, el diagnóstico y qué tratamiento podemos dar a cada una de ellas. Comenzamos pues por definirlo. Esta primera parte es un poco cargada de ciencia básica, así que vamos a tratar de hacerlo de una manera resumida. Sé que es un poco temprano para tener toda esta información, pero creo que es verdaderamente útil que conozcan toda esta ciencia básica antes de entrar al diagnóstico y tratamiento. Entonces, las enfermedades periimplantarias son pues lesiones inflamatorias que se van a desarrollar alrededor de los tejidos que rodean a un implante dental en función. Dentro de estas tenemos la mucositis periimplantaria y la periimplantitis. Ahora vamos a ver un poco más detenidamente de qué trata cada una de ellas. Pues la mucositis periimplantaria es la forma benigna de las dos afecciones. Es una reacción siempre inflamatoria, pero es reversible. Pero esa es la diferencia, es
pues es visible alrededor de un implante en función, caracterizada por inflamación, pues leve sangrado al sondeo, cambio de textura, cambio de color en la mucosa periimplantaria, pero no vamos a tener signos de pérdida ósea radiográfica. Entonces esto lo hace una condición tratable y reversible completamente. Es más o menos lo que correspondería a una gingivitis en un periodonto, con piezas naturales. Ahora, la extensión apical de la reacción inflamatoria va a estar restringida solamente al epitelio, no penetra tejido conectivo ni tejido óseo, y pues está dominada por células T principalmente. Aquí en la fotografía superior podemos ver, estos son siempre estudios animales, ¿verdad? Porque no es ético inducir mucositis o periimplantitis en un ser humano, así que todas estas fotografías son siempre tomadas o en perros beagle o en monos, ¿verdad? Siempre se induce este tipo de lesiones en animales. Estos son 3 diferentes sistemas de implantes dentales. A 30 días de placa bacteriana sin remover, podemos ver cómo cambia la textura, el color, cómo cambia la textura, el color de la encía alrededor de los implantes dentales, y cómo se ve pues una visible cambio de lo que es una mucosa periimplantaria sana a lo que es una mucositis periimplantaria. Ahora, esta es la forma benigna de las enfermedades periimplantarias. Pasamos a algo más complicado ahora, que es la periimplantitis. También sigue siendo siempre una reacción inflamatoria. La diferencia entre una mucositis y una periimplantitis, como les comenté anteriormente, es la pérdida ósea. En este tipo de condición ya vamos a tener pérdida ósea alrededor de los implantes dentales. La pérdida ósea se puede manifestar de varias formas. Puede ser clásicamente un defecto vertical o puede ser un defecto circunferencial. Regularmente los defectos alrededor de los implantes dentales son siempre circunferenciales. Son regularmente contenedores. Lo que se llama en periodoncia un defecto contenedor es un defecto que permite ser regenerado. Tiene un número de paredes presentes que logran contener el injerto óseo y esto permite regeneración. La extensión apical se extiende más allá del epitelio, penetra el tejido conectivo y llega al tejido óseo, y es por eso que el tejido óseo se ve afectado en este tipo de lesiones. El infiltrado es rico en células plasmáticas, linfocitos, células polimorfonucleares y macrófagos. Entonces ahora un poco de diferencia entre esto es un corte histológico del implante dental. En la parte izquierda de la pantalla, en la parte derecha es una pieza natural. Realmente las bacterias durante una periodontitis o una periimplantitis van a causar básicamente la misma reacción dentro de los tejidos periimplantarios o periodontales. Sigue una secuencia similar de eventos, o sea, primero hay una reacción inflamatoria reversible, luego pasa a ser una reacción inflamatoria irreversible con pérdida ósea. En una pieza natural, como recordarán, ¿verdad? No es clase de periodoncia, pero tenemos el surco gingival, un área de tejido epitelial y el tejido conectivo previo al tejido óseo. El tejido conectivo en una pieza natural, se recuerdan, tenemos muchas fibras y las fibras están entrecruzadas, ¿verdad? Corren algunas de pieza a pieza, circunferenciales. Realmente es una unión conectiva muy firme, que es lo que permite pues, a la pieza su estabilidad. Ahora, un implante dental tenemos de la misma manera, tenemos un surco, tenemos tejido epitelial, tenemos tejido conectivo. Si recuerdan por ahí el concepto del espacio biológico también en un implante dental, que es lo que se conoce como mucosa periimplantaria. La diferencia es la orientación de las fibras. En un implante dental, las fibras del tejido conectivo corren paralelas al eje largo del implante, como podemos verlo en este sitio, o sea, completamente paralelas al eje largo del implante versus en una pieza dental que tenemos fibras entrecruzadas. ¿Qué sucede con esto? Las bacterias penetran mucho más fácilmente un tejido conectivo de fibras paralelas que un tejido conectivo de fibras entrecruzadas. Entonces, esto es una de las razones de la anatomía de un implante dental por las cuales podemos tener una penetración de las bacterias mucho más fácilmente al tejido óseo. Es
por eso que un implante dental es siempre más susceptible a pérdida ósea que una pieza natural. Bueno, aquí tenemos también un poco de histología en la parte derecha de su pantalla. Esto solo es para ilustrarles. También aquí se indujo periodontitis y perimplantitis en monos. Esto es para ilustrar más o menos hasta dónde llega usted con su sonda periodontal al momento de hacer un sondeo. En la parte superior tenemos un implante dental en estado de salud, ¿verdad? No hay mucositis, obviamente no hay perimplantitis, y la sonda logra penetrar hasta el fondo del surco. Fondo del surco, tejido epitelial y todo el tejido conectivo está aquí intacto. En una pieza dental de la misma forma, uno llega hasta el fondo del surco, hay tejido epitelial, tejido conectivo previo a llegar a la parte que está teñida aquí de rojo, que es el tejido óseo. Ahora, ¿qué pasa en una condición de enfermedad? Pues tenemos aquí, de esta parte, cómo se ha inducido perimplantitis en este implante. ¿Qué sucede? Como tenemos una conexión mucho más débil de fibras de tejido conectivo, la sonda entra directamente a topar con el tejido óseo, directamente. Es mucho más débil la conexión, así que si permite un paso irrestricto de la sonda periodontal, cualquier cosa puede pasar del fondo del surco al tejido óseo. Y ven cómo la diferencia entre una pieza natural, siempre vamos a tener un tope de tejido conectivo. Entonces esto es lo que hace a nuestra propia pieza tener un tope de tejido conectivo que nos protege siempre a pesar de tener enfermedad periodontal. En los implantes no ocurre esto. Entonces, los implantes son una buena forma de reemplazar las piezas perdidas, sin lugar a ninguna duda, pero un diente no es un implante. Entonces, si usted puede de alguna manera preservar sus dientes presentes, eso es siempre la mejor opción. Vamos, etiología. Pues sí, bacterias, ¿verdad? La perimplantitis es una condición causada por bacterias. ¿Qué es realmente lo que causa estas enfermedades perimplantares? Pues el imbalance entre la placa bacteriana que contiene bacterias y su propia respuesta de huésped, ¿verdad? Su cuerpo es completamente incapaz de pelear la bacteria presente y por eso es que usted desarrolla perimplantitis. Pues en sitios perimplantares saludables que vamos a tener regularmente gram positivos, ¿verdad? Todos sabemos estos, gram negativos en pequeñas cantidades. Y en sitios con perimplantitis, predominantemente gram negativos, ¿verdad? El complejo rojo, complejo naranja, tenemos el AA también. Candida albicans, sí se ha visto pues cierta afinidad del Staphylococcus aureus también con las superficies de titanio y se ha encontrado presente en sitios perimplantares comprometidos. Pasamos. La composición de la microbiota subgingival es siempre similar en dientes e implantes en ambas condiciones, en condiciones de salud o en condiciones de enfermedad. No solo es similar en salud y en enfermedad, sino también se ha visto similitud entre esta microbiota en implantes y dientes dentro del mismo individuo. Esto es un concepto muy importante. Aún pues en el mismo individuo se ha visto que bacterias de sitios implantares son las mismas, se encuentran en sitios alrededor de piezas naturales. ¿Por qué es este concepto importante? Es este siguiente concepto que encuentran en la primera línea, que la bacteria es transmisible dentro de la propia boca, en un mismo individuo. Esto es un concepto muy importante. Se ha demostrado transmisión de patógenos desde sitios dentales hasta sitios implantares. ¿Y esto por qué tiene relevancia? Pues no todos los odontólogos tienden a eliminar reservorios de bolsas periodontales antes de la colocación de los implantes dentales. Esto es muy importante. Si usted no elimina una condición periodontal de base antes de colocar un implante dental, la bacteria es transmisible dentro del mismo individuo y esta bacteria puede colonizar su sitio implantar causándole perimplantitis. Es muy importante. Previo a que su paciente reciba implantes dentales, sondéelo. Llega a su consultorio, su paciente usted lo sondea, le da su tratamiento, le hace su raspado y alisado radicular si fuese necesario
lo reevalúa y se asegura, doble asegura, triple asegura que su paciente no tenga bolsas periodontales ni focos infecciosos dentro de su boca antes de la colocación de los implantes dentales. Sobre todo si su paciente no necesita ningún otro procedimiento regenerativo previo a la colocación del implante, tiene pues un sitio de déntulo adecuado para colocar un implante dental, pues es una verdadera lástima que el implante se pierda por algún sitio vecino dentro de la boca que esté infectado y la bacteria se haya transmitido. Del lado izquierdo de su pantalla ven tres micrografías en aumento. Estos son pues micrografías de un aditamento protésico expuesto a la cavidad oral. Esto es a la hora de estar expuesto a la cavidad oral, a la semana y a las 2 semanas. Entonces logran ver la carga bacteriana que hay dentro de un aditamento, dentro de un cuerpo extraño que está presente dentro de su boca. Entonces, de igual manera, para ilustrar que los implantes dentales también acumulan placa bacteriana y también si deja estar la placa bacteriana, esto progresa a una condición de los tejidos perimplantarios nociva. Bueno, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Como les contaba, básicamente de la misma forma que usted va a desarrollar gingivitis o periodontitis, de la misma forma usted desarrolla mucositis o periimplantitis, la patogénesis es básicamente la misma. Ahora, la respuesta del huésped a una colonización temprana de biofilm es idéntica en implantes dentales que en piezas naturales. Y sí hay una relación probada de causa y efecto entre acumulación de biofilm y una condición de inflamación en los tejidos tanto dentales como perimplantares. ¿Qué quiere decir esto? Entre más biofilm yo acumulo, solo lo dejo estar y voy a tener inflamación en dientes y en implantes. Así que esto es muy importante después de que su paciente ya recibió la rehabilitación con implantes, ¿verdad? Uno tiende a, es un procedimiento largo, tal vez su paciente pasó 6 meses, 8 meses, 1 año esperando integración de implantes, más si tuvo procedimientos regenerativos previos, más si tuvo elevaciones de seno maxilar. Es un procedimiento largo, su paciente al final del tratamiento está cansado, ya no nos quiere ver, ya no quiere regresar. Pero ¿qué sucede? Su paciente debe regresar, absolutamente debe regresar. Usted cementa sus restauraciones finales, su paciente debe regresar a control el primer mes, su paciente debe regresar a control 4 meses después, 6 meses después y luego subsecuentemente cada 6 meses. No deje perder a su paciente, muy importante que vean la reacción que va a tener el tejido óseo a la colocación de implantes durante la primera fase. Durante el primer año es muy importante que su paciente regrese, muy importante que usted le enseñe cómo cuidar sus implantes. Reforzarle métodos de higiene oral. Nadie sabe cómo cuidar los implantes, sobre todo si usted no conoce a nadie que los ha tenido, si usted nunca los ha tenido, no sabe cómo cuidarlos, no sabe que los implantes dentales también acumulan placa bacteriana, que también pueden perderse. Los implantes, si usted no los cuida, no les da mantenimiento, no son eternos. Entonces, ese tipo de cosas debe hacerle conciencia a usted a su paciente, que tal como pierde una pieza, puede perder un implante. Seguimos, la respuesta del huésped ya a un biofilm establecido. Se refiere a un caso ya de mucositis establecida. ¿Qué sucede? El infiltrado celular inflamatorio es siempre de composición similar, pero la extensión apical siempre es mayor en un implante dental. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya tengo placa bacteriana establecida, madura, ¿en qué avanza más rápido la lesión? En un implante dental. Siempre, ¿verdad? Esto regresa al concepto previo que vimos hace un par de diapositivas, ¿verdad? Recuerdan la unión, la disposición de las fibras alrededor de una pieza dental, pues todo esto es lo que tiene que ver a que la lesión siempre en un implante dental va a avanzar más rápidamente que en una pieza dental natural. Luego, pérdida sustancial de colágeno en ambas, sí, y la respuesta del huésped a la carga bacteriana se desarrolla independientemente del sistema de implantes que usted use, ¿sí? Todos los implantes potencialmente pueden tener periimplantitis o mucositis, todos, absolutamente todos. Entonces está en usted, no es porque yo use implante A, implante B, implante C, implante J, todos los implantes pueden desarrollar mucositis y periimplantitis. Así que es muy importante que usted eduque a su paciente cómo cuidarlos.
Y por último ya, pues una respuesta del huésped a una infección progresiva. Esto se refiere ya a una periimplantitis establecida. Pues, ¿cuál es la patogénesis ya de una periimplantitis establecida? Esto pues es el resultado de, como les dije anteriormente, todo este tipo de estudio experimental se hace siempre en animales, ¿verdad? Es absolutamente antiético inducir periimplantitis en un ser humano, así que todo esto se ha probado en animales. Pues, ¿qué se hizo? Se indujo periodontitis y periimplantitis en monos, ¿verdad? Se les colocó implantes y luego se colocó ligaduras alrededor de los dientes y alrededor de los implantes dentales. Se dejó la placa dental, la placa bacteriana sin remover. ¿Y qué pasó? Pues acúmulo masivo de placa bacteriana. Claro, usted deja ahí algo que le acumule irritantes locales y que tiene acúmulo masivo de placa bacteriana. Generó una respuesta similar en ambos tejidos. ¿Qué quiere decir? Dio mucositis alrededor de los implantes y dio gingivitis alrededor de las piezas dentales. Ahora se dejó estar más tiempo todavía la ligadura en posición y la reacción fue avanzando. ¿Qué sucedió? Hubo pérdida ósea, sí, después uno de tener gingivitis desarrolla una periodontitis y deja de estar su mucositis y va a tener periimplantitis. ¿Qué sucedió? La pérdida ósea fue siempre más severa alrededor de implantes dentales. ¿Por qué? Porque la bacteria pasa con mayor facilidad y avanza más rápidamente alrededor de un implante dental. Y por último, ¿qué pasó? Pues esto es un hallazgo muy temprano con respecto al tratamiento. Si logran verle la referencia aquí abajo, esto es un artículo del 93. Y ya con esto nosotros teníamos una guía de cuál podría ser el resultado potencial de un tratamiento. ¿Qué sucedió? Removieron ligaduras, se removió el irritante local. ¿Y qué sucedió? Algunas lesiones entraron en remisión, pero la mayoría de sitios siguió experimentando pérdida ósea. ¿Qué quiere decir esto? La periimplantitis usted la puede tratar. ¿Y qué sucede? En algunos casos funciona, la enfermedad para y usted logra detener el avance de la pérdida ósea mediante un procedimiento resectivo o regenerativo. Vamos a ver ya más adelante de qué se trata esto. O usted inevitablemente va a seguir perdiendo hueso hasta perder su implante. No hay hasta el momento un tratamiento 100% predecible con respecto a la periimplantitis. No podemos decir, por ejemplo, en todos los pacientes se hace esto y funciona. No, hasta el momento no hay nada que sea 100% predecible, no hay nada que nos haga todavía llegar a una forma mejor de poder tratar esto. Depende mucho de la respuesta de huésped. Entonces, verdaderamente lo que es más importante es no llegar nunca a este tipo de condición. O sea, si usted puede identificar los factores de riesgo, evitar que cualquier tipo de condición incipiente avance, eso es lo ideal. Tratar periimplantitis es muy complicado. Avanzamos, factores de riesgo. Ahora que ya exitosamente los dormí por 25 minutos, vamos a empezar con una parte más pues clínica, ¿verdad? Un poco más a lo que todos podemos ver todos los días. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, algún comentario de lo que utilizan ustedes en su consultorio que nos puede enriquecer a todos, es bienvenido, desde luego. Bueno, factores de riesgo. Si la persona que ustedes van a colocar implantes dentales ha tenido historia previa de enfermedad periodontal, es muy importante de tomar esto en cuenta, muy importante. Sí hay un riesgo mayor estadísticamente significativo de que una persona con historia de periodontitis previa va a desarrollar periimplantitis, mucho más que una persona que jamás ha padecido de enfermedad periodontal. Esto es algo que hay que tomar en cuenta porque regularmente las personas que reciben implantes dentales pues son personas que han perdido piezas por causas periodontales. Por ejemplo, bueno, yo soy periodoncista, los pacientes que yo recibo es casi siempre una pieza que está muy comprometida periodontalmente, que no se puede mantener más en boca, y esta es la persona que va a recibir pues un implante dental.
por otras causas definitivamente que puede perder uno piezas, por trauma, por caries, por alguna otra complicación, una lesión endoperiodontal, muchas causas, pero en realidad varios pacientes lo que sucede es que sus piezas están muy periodontalmente comprometidas y ahora van a recibir un implante dental para reemplazar esa pieza. Es muy difícil lograr que su paciente comprenda, pero este es su trabajo verdaderamente, lograr orientar a su paciente con respecto a que sí, es buena la decisión que decida reemplazar su pieza. Esto es, independientemente de con qué la reemplazar su pieza, es ya un buen camino. Pero si la va a reemplazar con un implante dental, ¿qué es lo que su paciente debe saber? Debe saber que sí, yo he tenido periodontitis previa, tengo un riesgo mayor de desarrollar periimplantitis. ¿Esto qué quiere decir? No es para que paniquee a su paciente y no se quiera poner implante, no se trata de eso. Se trata de que su paciente tome conciencia que su implante dental es igualmente susceptible a una enfermedad de causa bacteriana. Entonces es importante que su paciente lo entienda para que cuide su implante y sepa que algo de este tipo le puede ocurrir, que su implante de igual forma se puede perder si él no tiene el cuidado de mantenerlo. Ahora, pacientes que han perdido piezas a causa de periodontitis tienen mucho mayor riesgo de tener pérdida ósea periimplantar. Entonces ahí recalcando el mantenimiento, su paciente debe regresar. Si ustedes colocan implantes y no restauran el implante dental, inmediatamente después de cementada la restauración, pues no para revisar si el protesista puso bien la corona, sino debe revisar que no haya, por ejemplo, exceso de cemento, ¿sí? Que la corona no esté, digamos, prensando tejido periodontal, que no le haya quedado encía atrapada entre la restauración final, algo que le dé molestia al periodonto de su paciente. Los implantes no duelen. ¿Sí? Los implantes no duelen, a la percusión no molestan, a la palpación no molestan. Digamos, un tejido periimplantar sano no sangra, no supura, o sea, no hay necesidad de, o sea, no hay razón para tener ninguna de estas complicaciones visuales, clínicas, radiográficas al momento que usted examina a su paciente. Así que es importante el mantenimiento. Diabetes. Esto es, pues como se sabe, en periodoncia, con respecto a la enfermedad periodontal, sí hay una relación bidireccional entre ser diabético y padecer alguna condición periodontal. Pues recientemente, como saben, incluso se ha probado una relación bidireccional entre padecer enfermedades cardiovasculares y el control glicémico, ¿verdad? Que ha sido un hallazgo muy interesante. Pues también tiene cierta relevancia en los tejidos periimplantarios, ahora no de la misma manera, pero sí hay una relación también con esto. Vamos a explicar cómo. No es tanto el hecho de ser diabético, sino de ser un diabético mal controlado. Esto es verdaderamente lo que tiene mayor relación. ¿Qué sucede con los pacientes con mal control glicémico? Pues sucede que hay un impacto sobre la reparación de los tejidos y mecanismos naturales de defensa. Todos los pacientes diabéticos con mal control glicémico van a tener una alteración en su cadena inflamatoria. Y esto nos da como consecuencia, pues, afecta la función de los neutrófilos y tienen un imbalance completo en su sistema inmune. Entonces, eso quiere decir que son incapaces ellos mismos de pelear contra la bacteria presente y contra todos los ataques externos hacia su sistema inmune. Entonces, no necesariamente quiere decir que todos los pacientes diabéticos mal controlados o todos los pacientes no idealmente controlados van a tener periimplantitis. No necesariamente, pero sí hay un riesgo mayor, puesto que su sistema inmune es incompetente de pelear contra la carga bacteriana. ¿Y qué causa la periimplantitis? La carga bacteriana. Entonces, esto es lo que sucede, ¿sí? Su paciente no es capaz de combatir la bacteria presente y pues esto lo predispone potencialmente a desarrollar una enfermedad periimplantaria. Ahora, influencia genética. Tenemos también, me imagino que han escuchado, pues mucha gente que padece enfermedad periodontal agresiva, enfermedad periodontal crónica severa, sí tiene una relación entre tener
mutación en el gen que lleva la interleucina 1. Pues como saben, la interleucina pues tiene un papel muy importante durante la reacción inflamatoria, y la gente pues que tiene una mutación en el gen de la interleucina 1 pues es verdaderamente incompetente para luchar con este tipo de reacciones. En periodoncia sí se ha visto una relación positiva entre ser pues positivo con este polimorfismo de desarrollar enfermedades que afectan el periodonto. Ahora, en implantes dentales es solamente cierto cuando uno es fumador y es positivo al gen de la interleucina 1. Solamente se ha visto una reacción desfavorable entre las personas positivas y fumadoras. Así que sí hay un riesgo un poco más alto de desarrollar perimplantitis y mayor pérdida ósea marginal. Tabaco. Esto sí es importante. Como ven aquí, riesgo significativamente más alto, en un 3.6, 4.6%. Esto es pues tomado de esta referencia y de el último consenso que hizo la Asociación Americana de Periodoncia en este año pasado. Entonces, 3.6 a 4.6% mayor el riesgo de fallo implantar en un paciente fumador, ni diabético, ni positivo al gen de la interleucina, ni con historia de periodontitis. Solamente por ser fumador ya tiene hasta 4.6% mayor riesgo de fallo implantar, sin ninguna razón, solamente por ser fumador. Y los fumadores presentaron siempre un índice más alto en cuanto a sagrado al sondeo, profundidad del sondeo, inflamación y pérdida ósea. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Pues muchísimo. No sé cómo les va a ustedes en su práctica, pero yo tengo muchísimos pacientes fumadores. Muchísimos pacientes fumadores. Sí, con y sin implantes. Mucha gente que fuma y sin interés de dejar de fumar. Entonces esto es un problema cuando usted está ofreciendo un plan de tratamiento que incluye implantes dentales. Sobre todo los pacientes que van a recibir múltiples extracciones y van a recibir muchos implantes dentales, o van a recibir implantes dentales que van a incluir rehabilitaciones completas con carga inmediata. Sobre todo todo este tipo de situaciones hay que tomar en consideración los hábitos de su paciente. Su paciente debe comprender que el ser fumador le compromete mucho al resultado final en cuanto a la tasa de éxito de sus implantes. Okay. Pues sí, es algo que su paciente debe de saber. Si su paciente es fumador, es algo que ustedes le tienen que hacer saber, entrar a su paciente en conciencia y advertir. Por lo menos usted advierte, no quedó en usted no decir, tiene un riesgo mayor de tener fallo implantar, tiene riesgo mucho mayor de perder hueso marginal alrededor de su implante dental. Regrese siempre a mantenimiento. O sea, no el hecho de que regrese a mantenimiento se le puedo cobrar la limpieza cada 4 meses, no se trata de eso. Se trata de que yo cada 4 meses puedo ser capaz de revisar a mi paciente y asegurarme que nada malo esté sucediendo. Ahora, higiene oral deficiente, definitivamente. Esto tiene pues relevancia en los tejidos periodontales, alrededor de piezas naturales, también alrededor de implantes dentales. Pues hay una influencia en la pérdida ósea marginal y es mayor si usted es fumador y no se cepilla los dientes. Hay un riesgo muchísimo mayor. Asociado con perimplantitis, cuando ustedes midan un índice de placa en su paciente mayor a 2, un paciente que no se cepilla muy fácilmente tiene un índice periodontal mayor a 2, y el diseño final de la prótesis puede siempre influir negativamente sobre la higiene del paciente. Esto no se trata de culpar al protesista tampoco, ¿verdad? Siempre dice que cuando el implante no está bien, entonces que se tira uno entre el protesista y el periodoncista, ¿quién tuvo la culpa? Esto no es de culpa, pero es relevante sobre todo en los pacientes completamente edéntulos que reciben rehabilitaciones fijas sobre implantes. Mucho se utiliza últimamente las híbridas, ¿verdad? No sé si pues reciben en su consultorio pacientes con muchas híbridas.
que son pues restauraciones cementadas o atornilladas regularmente sobre un número de implantes, 4, 5, 6 implantes, en pacientes completamente edéntulos, y ahora pues son dentados gracias a los implantes dentales. Esto es importante de concientizar a su paciente acerca de la higiene. No quiere decir que porque su paciente no tenga más dientes, ahora como tiene implantes nada malo le va a suceder. Muy importante, usted debe enseñar a su paciente cómo cuidarse, cómo limpiarse los implantes, sobre todo si tiene pues una híbrida, ¿verdad? Tiene que saber su paciente cómo pasarse el cepillo interproximal por debajo de la prótesis, entre la prótesis y la encía, que no haya acúmulo de placa bacteriana. O sea, se pasa el cepillo dental, se pasa el cepillo interproximal en el espacio libre que queda, el superfloss alrededor de los implantes. Es muy importante que su paciente sepa limpiarse. Dependiendo del diseño de la prótesis, pues a veces por causas estéticas dejan muy poco espacio los protecistas entre el reborde edéntulo y lo que es la restauración. Muy importante, o sea, se trata sí el paciente que tenga su estética, que no se le comprometa la estética, pero que no se le comprometa la higiene. O sea, que yo por tener una prótesis estéticamente más correcta voy a tener una peor higiene oral y a causa de eso voy a tener mis implantes comprometidos, en mi cabeza periodontal no tiene sentido. O sea, respeto que ustedes quieran dejar una prótesis pues estética, pero si un paciente no tiene acceso a limpieza y no regresa periódicamente a que ustedes lo limpien, esto es una muy mala combinación de factores. Y por último, exceso de cemento. Revisen esto siempre, por favor. Yo desde que son estudiantes en cuarto año les digo siempre, tengan una cureta en su bandeja, tengan una sonda y una cureta en su bandeja, siempre. Cementan la restauración y se aseguran de quitar el cemento que pueda haber quedado en exceso alrededor de la restauración. Mucha de la mucositis periimplantaria es causada por cemento, sobre todo en el área anterior. La corona, si ustedes lo hacen con cuidado, la corona no se va a rayar, no van a llegar, si el implante está integrado de una forma certera, de una buena forma, jamás van a llegar a las roscas del implante, no están rayando nada, ¿verdad? Recuerden la diapositiva hasta dónde llega la sonda periodontal. Si el implante está integrado, todas las roscas están cubiertas por hueso, jamás van a llegar a rayar las roscas del implante. Así que meta la cureta y quita todo el cemento de ahí, porque dejar ahí cemento residual es una receta perfecta para mucositis. Por último, vamos a tener presencia de tejido queratinizado. Pues la literatura, como ven aquí ya la referencia, el último consenso acerca del tejido queratinizado fue en el 2006 y dice no se encuentra relación entre la ausencia de tejido queratinizado y periimplantitis. Yo difiero aquí completamente, yo soy pro tejido queratinizado, no puedo recalcarles suficiente la importancia del tejido queratinizado. A mi juicio sí tiene que ver que alrededor del implante dental sí haya un sello de tejido queratinizado, muy importante, muy importante. Pues sí, definitivamente la literatura y yo diferimos, pero vamos a ver qué hacemos al respecto ahí en el futuro. Tengo el deseo de hacer un poco de investigación acerca de este tipo de cosas, porque estoy convencida de que un buen sello periimplantar pues es de ayuda a tener un mejor resultado con sus implantes dentales. Superficie del implante, pues mucho de esto pues ha sido debatible, ¿verdad? ¿Qué es mejor, un implante de superficie lisa o un implante de superficie rugosa? Pues un poco de ambos, ¿verdad? Los colegas que tienen el privilegio de estar colocando implantes dentales ya por muchos años, probablemente utilizaron en el pasado implantes de superficie lisa, y pues con el pasar del tiempo pues se ha visto que ahora la mayoría de implantes comerciales son de superficie rugosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues se dice que sí, la superficie rugosa es mucho mejor para la osseointegración de su implante. Sí, definitivamente una superficie rugosa es de beneficio para la osseointegración, pero es muy mala para cuando usted tiene periimplantitis. O sea, sí, sería mejor entonces si a mí me da periimplantitis tener superficie lisa porque se me pegan menos bacterias. Entonces ahí es un poco como debatible qué hacer.
Yo creo que sí debe usar usted un implante, no pensando siempre en la fatalidad, ¿verdad? O sea, uno no puede dejar de usar cosas pensando siempre en la fatalidad. Es que mejor no me pongo, no sé, esta restauración de composita porque se me puede caer, o mejor no me pongo la corona porque se me puede descementar, o sea, no me pongo un implante de superficie rugosa porque me puede dar perimplantitis y lo pierdo más rápido. No, tiene que usar lo que sea de más beneficio para la integración de su cuerpo. Así que sí, todos los implantes a la venta el día de hoy tienen superficie rugosa, que es una desventaja al momento de que usted tenga perimplantitis, desde luego, pero se trata de que usted no la tenga. Si por mala suerte usted la desarrolla, eso es otra cosa, pero no se trata de dejarlos de usar por esa razón. Pero lo más importante es que todos los individuos que desarrollaron perimplantitis lo desarrollaron independientemente del sistema de implantes utilizado. Así que esa no es tampoco una forma de vender un implante. Es que yo le prometo, doctor, que el implante no causa perimplantitis. Mentira. Todos los implantes potencialmente pueden desarrollar perimplantitis. Superficie lisa o rugosa. Siempre más rugosa, dígame, doctor. Solo una pregunta, ¿ha encontrado diferencias en la integración entre implantes no metálicos y los cerámicos? Dices circonio versus... No he utilizado, honestamente, no utilizo implantes no metálicos, entonces no le puedo decir mi experiencia personal. La literatura sí está reportada la integración de implantes no metálicos, pero no, en mi práctica privada no utilizo implantes de circonio, se utilizan implantes de titanio. Y respecto a la restauración final, entre los materiales que utilizan, por ejemplo, para implantes únicos, entre coronas de metal, porcelana y circonio. Es independiente, realmente no hace diferencia el material en que se hace su restauración final. Puede potencialmente desarrollar perimplantitis con cualquier tipo de restauración. Ahora, lo que es importante es con su restauración provisional. Si va a utilizar acrílico, ¿verdad?, asegurarse que esté la restauración siempre bien pulida, porque sí, la porosidad del acrílico retiene mayor cantidad de placa bacteriana, pero con respecto al material de restauración final no hay diferencia. Ok. Bueno, diagnóstico. Diagnóstico. ¿Qué hace usted con su paciente cuando llega a su consultorio? Pues en el pasado se creía que los implantes no se sondean. Para usted mira un implante y ve radiográficamente que está estable ahí, no lo moleste, déjelo ahí, no lo sondee, no le haga nada, no lo palpa, no lo percute. Es importante, los implantes se sondean y se deben de sondear. ¿Y cómo se sondean? Siempre lo pregunto, ¿y cómo se sondean, doctora? Con cuidado, así, con mucho cuidado. Dice, sí, una fuerza de 0.25 newtons. ¿Quién sabe qué es una fuerza de 0.25 newtons? Con cuidado, ¿sí? Y con una sonda periodontal convencional. No hay ninguna diferencia con respecto al material de la sonda periodontal utilizado. ¿Por qué? De vuelta en la misma diapositiva, tercera diapositiva. Si un implante está integrado de manera exitosa, usted jamás va a llegar con su sonda periodontal a la rosa. Jamás, es imposible. Usted topa en el hueso antes, ¿sí? Y se trata que con una presión de 0.25 newtons, que traducido en lenguaje normal es una presión poca, ¿verdad? Es una presión suave, usted va a llegar solamente al tope epitelial. No debería penetrar nunca al tejido conectivo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pues, de sondas para implantes que las van a encontrar comercialmente. No hace ninguna diferencia, y a mí en lo personal se me dificulta mucho tomar las medidas con este tipo de calibraje que tienen estas sondas. Yo utilizo una sonda de la Universidad de Carolina del Norte regular de 15 milímetros de acero, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si usted no logró medir 0.25 newtons, se le resbaló la sonda, o estaba teniendo un mal día, o le cae mal a su paciente, y por alguna razón usted llegó hasta el fondo con su sonda periodontal y rompió todo el epitelio? Y es así como que usted entra en pánico, entra con la sonda, siente el tope óseo, que no es el mismo de un tope conectivo, y empieza a sangrar. ¿Qué pasa? Usted ha desprendido todo el epitelio hasta el tejido óseo. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿sí? En un implante sano, sin mucositis, sin perimplantitis, aunque usted ensarte la sonda hasta el tejido óseo, bajo ninguna circunstancia quiere decir, doctor, ensarte la sonda hasta el tejido óseo. O sea, es por si alguna vez le sucede, no sucede nada,
¿sí? Esto es un estudio que demostró, siendo el día cero aquí la medida de base, donde hubo un completo desprendimiento del epitelio. Conforme los días fueron avanzando, la distancia entre el contacto epitelio-implante más apical hasta el contacto epitelio-implante más coronal, pues se estabilizó en 1.6. Así que, ¿qué pasa? Se repara, no pasa nada. Así que no hay excusa para no sondear su implante, ni necesita una sonda especial, ni necesita ningún conocimiento adicional. Si se rompe el sello, no pasa nada, solo trate de tratarlos con cariño y no pasa nada. Sangrado al sondeo. No todos los implantes que sangran están comprometidos de alguna forma, pero yo siempre les digo cuando doy desde clase, siempre desde que van jóvenes, la sangre impacta mucho. Usted está sondeando a su paciente y empieza a parecer ahí vampiro, no pasa nada. El sangrado al sondeo solamente es un indicador de inflamación. De la misma forma, es solamente un indicador de inflamación alrededor de los implantes dentales. Ahora, si adicionalmente a sangrar su implante, supura, se mueve, tiene pérdida ósea, más parámetros que usted tiene, pues una bolsa de 7, si usted encuentra todos estos parámetros, eso quiere decir que su implante tiene periimplantitis, pero solamente sangrado al sondeo es indicador de inflamación. Ahora, los sitios perimplantarios sanos no tienen sangrado al sondeo, ¿sí? Un implante sano ni sangra, ni supura, ni tiene bolsas, ni duele a la palpación, ni duele a la percusión, ni está flojo, ¿sí? Y usted toma una radiografía y no tiene pérdida ósea. Eso es un implante sano. Y ahora, los sitios que tenían mucositis perimplantaria o periimplantitis sí tuvieron un sangrado al sondeo mayor. La gente con mucositis en un 60%, la gente con periimplantitis en un 91%. Y los sitios que mostraron sangrado al sondeo en más de la mitad de las visitas de mantenimiento sí tuvieron un avance en una lesión periimplantaria cuando se estableció. Ahora, evaluación radiográfica. No me ayuda la cañonera porque tiene una resolución muy mala. Sugerencia para la siguiente miércoles científico. No sé si logra realmente ver, ¿se ve algo? Pregunto, ¿no? No, es muy mala la resolución, me disculpe. Voy a tratar de avanzar. Mi punto con esta diapositiva era enseñarles qué es una pérdida ósea normal en un implante dental. Pues todos los implantes dentales, como vimos anteriormente, pues tienen espacio biológico, así que siempre hay una reabsorción del tejido óseo perimplantar para hacer un espacio para el tejido epitelial, el tejido conectivo. Y pues el tejido óseo nunca va a estar alrededor del cuello del implante. Sí, el cuello del implante regularmente es pulido, es una superficie lisa. Ahí no se óseo-integran los implantes. Los implantes se óseo-integran a partir del sitio donde se localizan las roscas, porque esa es la superficie rugosa. Entonces ahí es donde usted va a encontrar pues su pico de hueso. Las radiografías periapicales son el método de elección. Creo que todos tenemos en nuestro consultorio radiografía periapical disponible y usted debe tomarla al momento que usted coloca el implante dental, también al momento de que usted, por ejemplo, si no realiza, si coloca tornillo de tapadera, deja el implante sumergido, tiene que pues tomar una adicional al momento que descubre el implante y hace la segunda fase, coloca el tornillo de cicatrización, al momento que coloca la restauración final y en cada cita de mantenimiento. Esto es muy importante porque usted puede ir viendo si su implante se va manteniendo sano o va progresando a una condición perimplantaria que no está dentro de los parámetros de salud. Y ahora una tomografía axial de haz cónico es de ayuda solamente cuando ya se estableció una perimplantitis y ustedes pues quieren ver en la reconstrucción 3D o pueden ver desde varios cortes, desde varias vistas la forma de su defecto y saber si el defecto, eso no es un defecto contenedor, pues les puede ser de ayuda. Ahora, esto es un implante, esto es una vista radiográfica de un implante con periimplantitis. Esto no es normal. ¿Cómo lo evalúa usted?
Pues usted debe localizar el cuello de su implante, o sea, todo el cuello de su implante es la plataforma del implante, toda esta superficie es regularmente pulida, ahí no se óseo integra los implantes. Así que debería de empezar el pico de hueso hasta este nivel, tal como está aquí, interproximal. Y usted debe localizar el contacto implante-hueso más apical. Y pues la medida del centro, esta es su pérdida ósea, ¿sí? Desde la plataforma del implante hasta el contacto más apical hueso-implante, esta sería su verdadera pérdida ósea. ¿Cuánto tiempo se debe? La pérdida ósea. En este caso. ¿En este paciente? Sí. No lo sé, esto es una fotografía de un artículo, no es un paciente real. Pero en lo que usted pueda desarrollar mucositis a perimplantitis puede ser eso es un tiempo rápido. Eso puede ser un avance rápido de visita a visita, ¿verdad? Por ejemplo, si su paciente usted lo deja de ver 6 meses, en este lapso de tiempo, si ha tenido una higiene oral deficiente, pudiese desarrollar una perimplantitis. Pero de hecho, si usted mantiene a su paciente pues, en un régimen de higiene regular, podría controlar radiográficamente cómo va avanzando la lesión, así que una lesión perimplantar incipiente la puede detectar radiográficamente también. Pregunto porque también hay un examen radiográfico que se hace, que es el método por sustracción, pero para poder ver cuánto estás perdiendo de hueso, no sé cada cuánto se tendría que hacer. Esa es la pregunta. Pues la forma más fácil es con una periapical. O sea, usted puede comparar con la periapical pasada que tenga y saber cuánto hueso ha perdido su paciente. Ah, no, claro, por eso existe ese método que te digo que se llama sustracción. Hace varias periapicales, tiene un programa especial que se superpone uno sobre otro y te dice si hay ganancia o pérdida de hueso. Pues claro, se puede haber pérdida, ¿verdad? Pero cada cuánto sería lo aconsejable hacer eso. Ya después de restaurado el implante. Pues yo considero que con un paciente en presencia de factores de riesgo, yo lo vería cada 4 meses. De cada 4 meses tomar una periapical no hace daño, la radiación es mínima, más si pues tiene el consultorio de radiografía digital. Realmente la radiación es mínima, una radiografía cada 4 meses le permite perfectamente comparar la pérdida ósea. Doctora, Dígame. en un caso como ese, ¿qué se debe hacer?